Este es un problema que hay que decirlo para que no echar a todo en el mismo saco, que afecta principalmente a la región metropolitana, lo que vamos a hablar ahora en causa y efecto, que no ocurre en las regiones donde están obligados muchos de los ciudadanos a pagar su pasaje. Y es porque hoy se ha conocido el informe de evasión del transporte público metropolitano de Santiago y que dice relación con las cifras que entregan entre agosto a diciembre del año 2022, es decir, todo el segundo semestre. Y el número es impresionante porque según lo que se ha establecido, un 44,04% de los usuarios del sistema red o del transporte público no pagan su pasaje, es decir, casi 1 de cada 2 personas no paga el pasaje, para decirlo en simple. Claro, ahora, ¿cuál es el problema de esto? Creo yo que esto ya es un fenómeno cultural. O sea, aquí se genera un hábito y por lo tanto muchas personas han asimilado la evasión como una forma de ahorro y esa plata la destinan a otras cosas, a comprarse cigarrillos, lo que sea, por decirlo suavemente, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un fenómeno cultural que ha sido propiciado por la laxitud de las autoridades para impedir la evasión. Siempre se consideró que no era tanto y nunca hubo unas medidas firmes para controlar la evasión y uno se pregunta si ya no es tarde en la perspectiva, digamos, de cuánto esto ya ha sido asimilado como una práctica habitual. ¿Por qué? Porque en las otras regiones esto no ocurre. Los ciudadanos de las otras regiones pagan su pasaje con mucho esfuerzo y además pagan pasajes por sistemas de transporte público que son que no tienen parangón en comparación, digamos, con el transporte metropolitano de la capital, donde son buses, yo diría, de primera categoría. A ver, en el transporte público de la capital tienen buses eléctricos. Néstor, y con aire acondicionado. Los últimos. Sabemos que hay zonas de la capital donde no llegan esos buses, pero en general el número es importante. Pero ninguno de esos buses está en las otras regiones. Eso hay que decirlo. Entonces, algunos se preguntan, o yo me pregunto, ¿por qué en determinadas materias hay una especie de doble vara respecto al trato que tienen los ciudadanos de la capital con el resto de las regiones? Y uno se preguntará, ¿será porque son muchos? Electoralmente son más rentables, hay miedo, digamos, lo que pueda, pero a veces hay un trato bien desigual y aquí estoy hablando de un trato no de este gobierno, estoy hablando en general, ¿no? Hay un trato muy desigual por parte del aparataje del Estado en relación a los ciudadanos de la región metropolitana y las otras regiones. Eso que en regiones todavía cobran a mano. Pero es que, mira, Néstor, es que no solamente este es un aspecto, evidentemente, el transporte público, etcétera, etcétera. Pero los estándares de construcción, por ejemplo, en mobiliario de infraestructura, digamos, pública, son estándares distintos. Entonces, también eso genera unas sutiles diferencias que en la medida en que se van sumando dejan de ser sutiles. Sí. O sea, los mismos paraderos. Cualquier persona de regiones nos puede contar cómo están los paraderos en regiones versus acá en Santiago, claro, que los queman y los reponen nuevamente los mismos estándares. Y hay un centralismo, porque son paraderos, donde no llueve en Santiago, que están mucho mejor habilitados para soportar lluvia que en regiones del sur de nuestro país donde sí llueve, por ejemplo. Ahora, está bien, algunos dicen, mira, no hay recursos para todos, sí, pero por lo menos que se distribuyan con un cierto criterio de equidad, que es lo que a veces uno siente que no ocurre. Ahora, pero hay un tema de fondo. Dicho esto, el tema de fondo es si efectivamente algunos de los servicios que se ofrecen finalmente van a terminar siendo desfinanciados y por lo tanto tendrán que ser subsidiados por la ciudadanía, porque al final esto alguien lo paga, y ese subsidio, ¿quién lo paga? Es que ese es el tema de fondo, porque resulta que esto es un gran escándalo, y nos suena en las palabras de las autoridades como un gran escándalo. ¿Y por qué digo un gran escándalo? Porque resulta que ustedes que nos están escuchando, y que lo voy a decir, y a lo mejor es poco popular decirlo, también hay auditores que no pagaron hoy día el Transantiago.
Y pueden haber varios factores, porque nos están contando que en las mañanas abren la puerta de atrás porque va tan lleno adelante, que no hay validadores en algunos paraderos y no es como antes que se pasaba la moneda hacia adelante para que lleguen en el sistema antiguo. Y no hay validadores y que probablemente debería tener cada acceso de las puertas un validador para que eso no ocurra. Entendemos que en el centro, en el radio de la Alameda sí los hay, pero en otros lugares no los hay y las personas, aunque quieran pagar, no pueden pagar. También están ellos. Pero el asunto acá es que esto es un gran escándalo porque resulta de que si usted se imagina que es la empresa la que pierde plata, no. No, porque esta evasión alguien la paga y resulta que la tienen que pagar todos los ciudadanos. Y al igual que como el TAC, los que van a beneficiar a los que no pagaron, en desmedro de quienes sí pagaron al final del día, nuevamente volvemos al mismo factor que está ocurriendo en nuestro país. El que cumple tiene que terminar respondiendo no solo con lo que cumplió, sino por sobre lo que cumplió. Y en esto también está desde el Servicio de Impuestos Internos, que llega a fiscalizar locales que están constituidos pero no en la calle, y así podemos seguir incluso con la fiscalización en general que se hace a quienes finalmente están cancelando, están pagando. Entonces es injusto, por eso yo creo que esto debería tener para el gobierno, para toda la clase política y para los ciudadanos, esto es un gran escándalo saber estas cifras, aunque hayan bajado, porque al final la disminución del primer semestre del 2022 es de un 2,16%, pero sigue siendo... en el 2020. Claro, el año 2020 donde la evasión fue casi al 50%. Sí, claro, ¿sabes lo que pasa? Que uno tiene la sensación que cumplir con la ley es un mal negocio. Y esto es muy, muy grave. Lo que tú dices, ¿no? Pagas lo que te corresponde, pero además vas a terminar vía impuestos pagando o sea, son lo de los tratados demás. como tontos. El que está al día con sus impuestos, el que quiere cumplir. Néstor, hablemos de la evasión, por ejemplo, impositiva. O sea, en Chile uno podría compararse con otros países de la región, pero en Chile la informalidad ha crecido enormemente, ¿no es cierto? El trabajo informal. El trabajo informal es sin pago de impuestos, sin boleta, evidentemente, sin contrato, trabajo al negro, una gran precariedad. Pero algunos esa precariedad la asumen desde la precariedad, otros la asumen desde la frescura. O sea, algunos... Entonces, está bien, hay gente que vive ahí porque es lo... Pero no tienen espaldas para simplemente vivir, digamos, en esta informalidad. Pero hay otros que se apegan a la informalidad para no pagar los impuestos, para no cotizar, y eso es frescura. Y además abuso respecto a quienes subcontratan a veces, subcontratan. En el fondo, les dan pega sin contrato, ¿ya? Entonces, cuando viene la operación renta, porque ahora viene la operación renta, ¿no es cierto? Claro, yo no sé si hay una preocupación por parte de las autoridades, de estas, las antiguas, qué sé yo, respecto al aumento de la informalidad y lo que eso significa, no tanto en términos de recaudación impositiva, sino también como fórmula de relación laboral también, a ver si aquí también está eso de por medio. Hay mucha estrictez respecto a los contratos, pero en la misma medida en que se deja crecer la informalidad, bueno, hay un discurso que es contradictorio. Entonces, si tú dices, mira, aquí los trabajadores tienen que tener sus derechos, bueno, en la medida en que se deja crecer la informalidad, ese discurso sí. Se cae, pero se cae como un tablado viejo. Entonces, pero es que esas son las inconsistencias y no solo de esta administración. No, eso ya es un tema Néstor, y son inconsistencias como factuales. No es que la situación está así. Bueno, hay que remediarlo porque si no... Alguien tiene que actuar. Esto no va a ser así, sino que va a seguir creciendo. Entonces, claro, respecto al tema de la informalidad, no respetar la ley resulta ser un negocio también. De nuevo, es un negocio. Entonces, y quienes cumplen la ley pasan por leso. ¿Por qué? Porque es que hay un incentivo a no asumen sus deberes. A ver, si yo creo que ese es el tema, ¿no? Hay personas que nos están escuchando probablemente que viajan todos los días y ocupan las autopistas y pagan al mes 200, 150 mil, no sé, nos pueden contar ustedes de peaje. Yo conozco, por ejemplo, gente que trabaja en el aeropuerto y que se va en auto y tiene que ir hasta el sector de Puente Alto o Lo Barnechea. Y tienen que pasar por autopista y están obligados a pagar y ellos pagan. Es indigno, pues, ¿por qué resulta que ahora otros señores que no pagaron, así como los autos sin patente también? Sí, claro. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, hablamos la otra vez, que da un dato que siempre queda, nuestros auditores quedan como, de verdad es así, que tiene que ver con las camionetas. Si usted va al sector de Lo Barnechea, se da una vuelta por las universidades privadas, y esto no lo estoy, a ver, que no se entienda que uno lo mira o un comentario como de...
Es nomás. Esto es, si usted va a esos sectores va a encontrar camionetas 4x4. Empieza a revisar las patentes a ver a quiénes pertenecen. Y resulta que no todas, pero muchas de ellas están a nombre de sociedades agrícolas, de constructoras, de otros. ¿Qué hace un joven en una camioneta de esa? ¿Qué hace el servicio de impuestos internos que no revisa, que no hace las advertencias? ¿Por qué esas camionetas tienen que subir a la nieve o ir a Cachagua durante los fines de semana? ¿Qué guía de despacho tienen? ¿Por qué echan combustible en una Copec en una tarjeta electrónica? O puede ser en otra, entiendo que Cher también echan con una tarjeta electrónica a nombre de una empresa. Eso es evasión. Y resulta que andan con los amiguitos y andan todos, pero no, para apuntar a otro. Entonces, a ver, digamos las cosas como son. Bueno, mira. Ese es el tema. La falta de fiscalización al final, no solo de la evasión del Transantiago. Mira, y esto, sino que quiero retomar el tema de la, digamos, de la informalidad. Hoy día hubo una primera reunión entre la CUT y autoridades de gobierno para el reajuste del sueldo mínimo. La CUT aspira a un sueldo mínimo de 500.000 pesos, que fue una promesa de gobierno, una promesa además 500.000 pesos que están bastante desinflados porque por la inflación los 500.000 pesos de hoy día no tienen nada que ver con los 500.000 pesos de hace un año atrás. Y uno piensa en una economía como la chilena bien descuadrada, ¿no es cierto? Donde tenemos bien descuadrada, con lo que ya sabemos, digamos, con estos problemas que hemos mencionado respecto al cumplimiento no de la ley y además con diferencias e inequidades muy, muy grandes. Y esto que hemos hablado anteriormente ayuda a esa inequidad, porque en la informalidad no hay salario mínimo, en la informalidad no hay pago de contribuciones, en la informalidad, todo eso. Entonces, cuando hablamos de la informalidad que algunos conscientemente hacen porque se trata de un negocio, todo lo que se puede conseguir como un consenso social en torno, por ejemplo, a un salario mínimo, a determinadas leyes laborales, se va al carajo. Porque en ese mundo eso no existe. Entonces, cuando tratamos esos fenómenos hay que verlos también desde esa perspectiva, que son espacios para la impunidad y el abuso. Por eso es tan relevante que cuando se adopten normas sean para todos y no queden estos grandes espacios donde algunos se aprovechan, desde la evasión del Transantiago, desde la evasión de impuestos, desde la informalidad, digamos, donde la gente no queda sujeta a ninguna norma y terminan además convirtiéndose en un gran negocio para quienes no cumplen con las normas o no cumplen con la ley frente a los ciudadanos que hacen un esfuerzo grande para cumplir con ello. Información plural, opinión independiente.